Los animales se divierten. O ¿cuál es el chiste si no podemos divertirnos? Hola, mi nombre es Carlos Conde, yo soy psicoanalista y en este canal hablo sobre temas relacionados con la angustia, el cuidado de sí, el bienestar, ¿no? Temas que tienen que ver con los factores que nos generan angustia y sufrimiento en la vida. Y bueno, este video es el segundo de una serie que estoy haciendo en torno a un artículo de un filósofo, David Graeber. El artículo se tituló en español Los animales se divierten, y en inglés, bueno, se los traduzco, ¿cuál es el punto, cuál es el chiste si no podemos divertirnos? Y bueno, entonces voy a retomar un poco donde me había quedado en el video anterior. A continuación, la amiga de David Graeber, June, le dice, todos los animales juegan, incluso las hormigas. Eso, bueno, lo está refiriendo David, que se lo había dicho en algún momento June. Y cuando estaban viendo al gusanito medidor, del cual hablábamos en el video anterior, ella le dice, ¿ves lo que quiero decir? Y entonces, bueno, David Graeber empieza a reflexionar acerca de ello. Dice, muchos de nosotros, al escuchar esta historia, insistiríamos en comprobarla. ¿Cómo sabemos que el gusano estaba jugando? Quizá los círculos invisibles que trazaba en el aire no eran más que la búsqueda de alguna clase de presa desconocida, o un rito de apareamiento. ¿Quién puede probar que no se trataba de eso? Y aunque el gusano estuviera jugando, ¿cómo sabemos que esta forma de juego no servía en última instancia a algún propósito práctico, un ejercicio o entrenamiento para alguna posible emergencia futura de los gusanos medidores? Creo que este párrafo es muy importante porque incluso nos ayuda a plantearnos algunas preguntas interesantes para nuestra propia vida, ¿no? De entrada, ¿será que todo lo que hacemos, todo lo que estamos haciendo, todo lo que vamos a hacer, tiene que tener un objetivo, tiene que tener una finalidad, tiene que tener un chiste, un sentido, un propósito? ¿O puede haber actividades, digamos, que hagamos simplemente por estar jugando? Y claro, y parte del problema, el problema que plantea aquí David Graeber, es la dificultad muy muy grande, al menos si lo pensamos en un sentido lógico, de comprobar una afirmación así. Es decir, ¿quién podría comprobar que un gusanito medidor, que una hormiga, cuando realiza ciertas actividades, no está persiguiendo un fin, no tiene un objetivo, aunque sea a un nivel muy instintual, ¿no? A un nivel muy de genes de preservación de la especie? ¿Cómo podríamos verificar eso? Creo yo que el problema es más grave todavía porque justamente para nosotros la comprobación tiene que incluir una cuestión o bien lógica o bien demostrable experimentalmente. Esa es nuestra mentalidad occidental, ¿no? Y claro, si entendemos que la razón es un tipo de pensamiento que justamente se aboca a encontrar causas y consecuencias, relaciones de causas y consecuencias entre los fenómenos, entonces es muy difícil que la razón pueda aprender un fenómeno tal como el juego, porque el juego justamente no se realiza, o al menos no siempre, con base en las consecuencias esperables, ¿no? Y creo que esta es una aclaración importante porque, como les decía en el video pasado, tenemos que ir como pensando muy bien de qué hablamos cuando hablamos de un juego. Por ejemplo, decimos que un juego es el ajedrez, ¿no? Que el ajedrez es un juego. Y claro, el juego del ajedrez tiene ciertas reglas, tiene un objetivo, ¿no? Que es darle jaque mate, por ejemplo, al oponente, que es vencer al oponente, y en ocasiones, ¿no? Que es ganar un torneo, por ejemplo, en una escuela, un torneo estatal, nacional, mundial, ¿no? Que existen, sabemos que existen jugadores profesionales de ajedrez que viven de ello, ¿no? Como se muestra, por ejemplo, un poco en la serie
Gambito de Dama, que fue reciente, ¿no? Que volvió a poner como el ajedrez muy en la mira del gusto de la gente. Entonces podríamos decir, bueno, es que en realidad un juego sí tiene un objetivo, sí tiene reglas, sí se realiza con una finalidad, pero eso nos implicaría dejar de lado, por ejemplo, a toda la gente que solamente juega ajedrez por gusto, ¿no? Porque le agrada, porque se divierte, porque se relaja, por lo que sea, que no tiene como un fin práctico para ello. Aún así, uno podría decir, bueno, pero incluso de esa manera, el ajedrez tiene un objetivo, el objetivo es ganar, es decir, si hay una lógica racional ahí, una lógica que enlaza causas y consecuencias. Entonces es cuando, creo yo, habría que recurrir a otro tipo de juegos que no necesariamente tienen estos objetivos, ¿no? De entrada yo pensaría, pues en los tipos de juegos que hacen a veces los niños muy pequeños, ¿no? Que aunque los adultos muchas veces nos esforzamos, ¿no? Mucho por hacer que esos juegos tengan una finalidad, que ellos sigan las reglas, en muchas ocasiones ellos se resisten a eso. ¿Por qué? Pues porque simplemente se trata de realizar una actividad por el gusto, por el placer de hacerla, ¿no? Porque el movimiento causa gusto, causa alegría, causa placer, porque ciertos ejercicios intelectuales causan placer por sí mismos, etcétera. Creo yo que uno de los ejemplos más chidos que a mí se me ocurren como a nivel de la literatura, ¿no? de productos culturales, está en el libro de Momo, de Michael Ende, que es un libro maravilloso que recomiendo mucho. A lo mejor en otra ocasión hago un video hablando de ese libro. En general creo que Michael Ende es un gran escritor. Y en este libro de Momo, sin spoileárselos mucho, hay momentos en que los personajes niños justamente se ponen a desarrollar toda una serie de juegos que están basados en la imaginación, en el gozo, en la alegría de moverse y que no tienen absolutamente ningún objetivo ulterior, ¿no? Ningún objetivo que vaya más allá, que intente, no sé, supeditarse a ciertos fines y demás. Creo que al menos en los ejemplos que da el autor Michael Ende en ese libro sería muy difícil encontrar alguna otra finalidad. Pero bueno, ya en otro momento hablaremos de ese libro. Entonces, bueno, regresando aquí al artículo, creo que caemos en un problema muy delicado, en una paradoja casi, porque si de lo que se trata es de comprobar, ¿cómo podemos comprobar que un fenómeno como el juego, que justamente se resiste a la lógica racional de la relación de causas y efectos, cómo le pedimos a un fenómeno así que sea comprobable? Creo que esa es como, digamos, la camisa de 11 varas, la gran dificultad en la que se mete el autor de este artículo, pero como les decía también en el video pasado, creo que lo resuelve muy bien, creo que plantea una lógica muy distinta a nuestras lógicas comunes, por eso me parece tan importante, tan relevante este artículo, ¿no? Por eso me resulta tan interesante. Pero bueno, iremos avanzando poco a poco. Continúa diciendo David Graeber. Esta sería también la reacción de la mayoría de los etólogos profesionales. En general, el análisis de un comportamiento animal no se considera científico si no se parte del supuesto, al menos tácitamente, de que el animal está actuando conforme a los mismos cálculos de medios y fines que uno aplicaría a las transacciones económicas. Según ese supuesto, un gasto de energía debe estar dirigido a algún objetivo, ya se trate de obtener alimento, de asegurar el territorio, de alcanzar una posición dominante o de maximizar el éxito reproductivo. A no ser que se pueda probar con absoluta certeza que no es así, y una prueba absoluta en tales materias es, como puede imaginarse, muy difícil de conseguir. De nuevo, este párrafo es muy interesante porque refuerza un poco lo que ya les comentaba hace rato, ¿no? O sea, nos hace ver que el autor no está siendo ingenuo, no le falta la conciencia de que se está metiendo en un terreno muy delicado, porque cómo conseguir una prueba absoluta en tales materias, y además porque nos deja ver
cómo están interrelacionados, perdón, algunos elementos muy importantes de nuestra mentalidad occidental moderna, ¿no? Tendemos a pensar que el comportamiento nuestro, de los animales, en general de todo, tendría que ajustarse a los mismos cálculos de medios y fines que uno aplicaría a las transacciones económicas. Y claro, se preguntaría, bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué las transacciones económicas parecieran articularse de esa manera? Y bueno, tiene que ver justamente con el desarrollo del pensamiento en lo económico a través de los siglos, en lo económico y en lo político, de hecho, ¿no? Hay autores súper importantes, muy, muy interesantes, que yo creo que tendríamos que revisar en algún momento, como Hobbes con su Leviatán, que habla de la estructuración del Estado, ¿no? En términos políticos, o Adam Smith, con su teoría acerca de la mano invisible, que supuestamente haría que un sistema económico se fuera autorregulando y fuera tendiendo a lo mejor para todos los miembros, para todos los seres humanos. Todo ese tipo de teorías, y bueno, y muchísimas más, obviamente, ¿no? Marx, en fin, no sé, muchos autores habría que ir revisando como para ir entendiendo cómo se fue dando este proceso, pero un poco es lo que les comentaba la vez pasada, que muchos sistemas económicos se modelan bajo el paradigma de la lucha por la supervivencia del más fuerte, de la competencia por la supervivencia del más fuerte, en muchas ocasiones dejando de lado la cuestión de la cooperación o, como estamos viendo ahorita, la cuestión del juego. Entonces, bueno, mucho de nuestro pensamiento occidental está muy entrelazado con estas ideas, ¿no? Lo dominante es la lucha por la supervivencia del más fuerte, lo dominante es lo racional y lo dominante es una especie de libre mercado que pareciera prometer tender hacia lo que es mejor para todos, pero que en realidad, y lo hemos visto mucho en la práctica, ¿no? Tiende a favorecer a quienes van acumulando más y más poder, sin que eso redunde en una mejoría realmente notable de las condiciones de vida de quienes no tienen este poder económico, político y social, ¿no? Entonces, bueno, creo que este punto es importante porque este artículo del que les hablo, aunque pareciera que se trata de un tema muy simple, como si los animales juegan o si vale la pena divertirse y jugar en la vida, en realidad es un tema que va muchísimo más profundo que ello. Ok, creo que todavía no es demasiado largo el video, entonces creo que puedo avanzar con otro párrafo. Dice, por ejemplo, bueno, me voy brincando algunas partecitas para solo ir entresacando lo más importante. Dice, no estoy diciendo que los etólogos crean realmente que los animales son simples máquinas racionales de calcular. Aquí una aclaración terminológica. Etólogos se refiere a los científicos que estudian la conducta de los animales, de ethos, que tiene que ver justamente con conducta. Lo que estoy diciendo es que los etólogos se han encerrado en un mundo en el que ser un científico significa ofrecer, una explicación del comportamiento en términos racionales, lo que a su vez significa describir un animal como si fuera un actor económico, calculador, que intenta maximizar alguna forma de interés propio independientemente de cuál pueda ser su teoría de la psicología o la motivación animal. Creo que este punto es muy interesante porque nos permite también preguntarnos, bueno, ¿por qué es que en Occidente el paradigma racional y el paradigma científico son los métodos dominantes de conocimiento, ¿no? Que digo, hay algunas razones simples que son muy interesantes y que son válidas en cierto sentido, ¿no? El pensamiento racional, el pensamiento científico, surgió como una especie de reacción en contra de mitos, creencias, religiones, prácticas, pues sí, racionales, que en muchas ocasiones terminaban causando mucho daño, ¿no? Tristemente lo podemos ver en la historia muy fácilmente, ¿no? Simplemente en la historia del catolicismo,
hubo una temporada en la que, gracias a que hubo un gran entrelazamiento del poder económico, político, social y religioso, hubo gente, digamos, hubo personas muy malvadas, ¿no? Que hacían mucho daño, que se fueron apoderando de la institución y fueron justamente causando mucho perjuicio, mucho daño. Digo, esto sin que se convierta en un juicio demasiado grande a la Iglesia Católica, ¿no? Porque es algo que, de hecho, creo yo que está muy, muy entrelazado con la condición humana, con las condiciones en las que vivimos los seres humanos en este planeta, y que en general en muchas instituciones sucede esto en mayor o menor medida, ¿no? Eso no necesariamente las hace algo execrable, pero sí son puntos que hay que cuestionar, que hay que analizar y que hay que tomar en consideración, pues para ir mejorando como en cualquier sentido en el que uno se enfoque, ¿no? Si es, por ejemplo, una religión que entre sus ideales tiene, por ejemplo, el amor, pues bueno, yo creo que la idea es poder ir cuestionando ciertas prácticas que en ciertos momentos han sostenido, incluso a lo mejor hasta hoy en día todavía, ¿no? De cierta forma, aunque en mucho menor medida, y que causan daño, ¿no? Que son más violentas que amorosas, que tristemente sabemos que existen, insisto, no solo en la Iglesia Católica, sino en muchas, muchas instituciones, ¿no? En muchas corrientes, en muchas formas de pensamiento, en la ciencia, en la política, en muchísimos campos. Entonces la idea es poder ir cuestionando todo eso en nuestro actuar humano, en las instituciones que vamos creando, para poder depurar lo más posible y generar los efectos que queremos lo más libres posibles de violencia y demás, ¿no? Entonces, bueno, creo que entre estos cuestionamientos es muy importante plantearnos mucho, mucho la pregunta de por qué consideramos que el pensamiento racional es lo mejor, que el pensamiento científico es lo mejor. Ok, fue una respuesta en contra de toda esta violencia y de todo este sufrimiento que se generó por darle demasiado poder a ciertas instituciones, sobre todo religiosas. Eso creo que es una razón válida, pero ahora es importante a su vez cuestionar el pensamiento racional y científico porque sabemos que también ha conducido a sufrimiento y a violencia, ¿no? Ciertas formas racionales de pensar, por ejemplo, se han denunciado como la racionalidad instrumental, ¿no? Que han llevado a muchos sufrimientos, pero que este tema también lo podamos ir abordando en otro momento. Entonces, bueno, creo que la pregunta sería muy simple. ¿Por qué pensaríamos que el pensamiento científico es el más importante de todos? Creo que no hay una razón totalmente válida para ello, ¿no? Sí nos ha proporcionado mucha eficacia en lo técnico, en lo práctico, sí nos ha dado muchas herramientas muy interesantes, por supuesto, y muy profundas para entender mucho de las relaciones de causa y efecto en el mundo, para entender cómo funciona el mundo, pero también es cierto que la ciencia y el pensamiento racional se quedan muy cortos a la hora de abordar problemas más complejos de los seres humanos, que justamente que no se remiten solo a unas relaciones simples de causas y consecuencias y que a veces incluso ni siquiera pueden ser eh, enmarcados en causas y consecuencias, ¿no? Cuando hablamos de problemas como la angustia, como el duelo, como la tristeza, como el amor, como el deseo, son problemas que desbordan todos los intentos de apropiación racional que hasta hoy en día se han realizado, ¿no? Y que entonces creo que desafían a nuestra forma de pensar a ir más allá de la racionalidad y de la cientificidad, no porque estén mal, ¿no? Porque son muy buenos para lo que sirven, sino porque tienen límites también y entonces tenemos que recurrir a todo otro tipo de pensamientos. No sé, creo que uno de los libros más interesantes que yo he leído en ese sentido es un libro de Martin Jay acerca de la experiencia. El libro se llama Cantos de Experiencia, en alusión a una serie de poemas de William Blake que se llaman Cantos de Inocencia y Cantos de Experiencia. Espero también en otro momento hablar de estos libros. Y justamente Martin Jay
se enfoca en la noción de experiencia como una manera de entender algo que cae fuera del campo de lo científico. No porque lo científico no se relacione con la experiencia, claro que sí, pero es una experiencia muy encuadrada en los límites de lo que es repetible, de lo que es reproducible una y otra vez, que es el paradigma básico de la ciencia, ¿no? Entonces, recuperar la experiencia en otros sentidos, como los que aquí mencionaba, como en el sentido de la angustia, de la experiencia ante la muerte, del amor, del deseo, de muchas otras cosas humanas que son inconmensurables, inconmensurables porque no se pueden medir, digo, no porque sean enormes o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, retomar la experiencia nos ayuda a ir teniendo que pensar de otra manera muchos de los problemas humanos, de maneras que desbordan lo racional y lo experimental, y que sin embargo, no por eso tienen que volver a caer simplemente en una ingenuidad, en los problemas de violencia y de simplicidad excesiva que existían en el pasado, ¿no? No, más bien de lo que se trata es de poder pensar de estas cosas de una forma muy rigurosa, atendiendo mucho a la experiencia humana y de forma que sirva para que los seres humanos podamos afrontar nuestros problemas, nuestras angustias. Creo yo que, de hecho, ese es uno de los ámbitos, de los campos en los que se mueve el psicoanálisis, pero pues, claro, no es la única disciplina, ¿no? Creo que hay otras muy interesantes, la filosofía, incluso el budismo, no sé, la historia, o al menos ciertas formas de la historia contemporánea, la sociología, en fin, no sé. Creo que hay muchas disciplinas hoy en día que están abordando los problemas humanos desde otra perspectiva y que todas estas reflexiones que les estoy proponiendo a partir de este texto de David Graeber también nos ayudan como a ir entendiendo más de estas cuestiones. Ok, creo que ahora sí me largué un poquito en el video, pero bueno, con eso termino por hoy y continuaré con esta serie basada en este artículo titulado Los animales se divierten. Como siempre les agradezco mucho su atención, espero verlos aquí en otro video. Como siempre les pido su apoyo en la forma de darle like al canal si es que, o a los videos si es que les gustan, suscribirse, activar la campanita para que les avise cuando haya nuevos videos, compartir con gente a la que consideran que les podrían interesar estas reflexiones y dejarme sus comentarios y preguntas, ¿no? Aquí en el canal de YouTube o en las otras redes sociales que manejo. Todas están en la descripción, está Facebook, Twitter, Instagram, en donde también comparto información y bueno, de esa manera podemos ir enriqueciendo juntos todas estas deliberaciones, ¿no? Todo este pensamiento. Muchísimas gracias y hasta la próxima.